¿Y qué pasa si los niños tienen que volver con sus padres biológicos? Es la pregunta que surge de forma natural cuando hablamos de acogida. Y también la que muchos de vosotros me habéis hecho tras escuchar el episodio 9 con María, que os emocionó. Es algo que vivieron Gloria y su marido, y le agradezco muchísimo que haya aceptado mi invitación para compartir su historia. En este episodio nos cuenta su dura realidad frente a la infertilidad, su decisión de acoger, sus embarazos milagrosos pero complicados, y cómo vivió esa transición tan difícil al tener que dejar que sus 2 hijas volvieran con su familia biológica. Hablamos del duelo que nadie ve, de aprender a vivir al día a día y también de la inteligencia emocional que demostraron, tanto Gloria y su pareja como los padres biológicos, por amor a las mismas 2 niñas. Gracias a eso, pudieron acompañarlas en una transición que no fue fácil para nadie. Sin más preámbulos, os dejo con este episodio, una historia sobre vínculos que no se rompen, aunque cambien de forma. Porque, como dice Gloria, acoger a veces es acoger a toda una familia. GABA Chat, el podcast que recorre el camino hacia la paternidad con honestidad y sin tabúes. Me llamo Tiffen y os doy la bienvenida. Buenos días, Gloria. Buenos días. Muchas gracias por aceptar mi invitación, aunque sé que has pasado unos días en el hospital y que quizás no es el mejor momento, así que te lo agradezco muchísimo. Gracias a ti por invitarme, me hace muchísima ilusión. Lo más importante es sacar siempre una sonrisa y seguir adelante con la vida, porque es la única manera de afrontar las cosas, así que nada, aquí estamos. No siempre es fácil, así que realmente te admiro si lo logras. Gracias. Si no te importa contarnos un poco, quién es Gloria y cómo es su familia. Pues Gloria, soy mami de acogida en redes sociales. Tengo un bebé de 14 meses. Estoy embarazada de 24 semanas y, bueno, tengo 2 niñas de 3 y 4 años que estuvieron en casa durante 2 años de acogida permanente. Tenía muchas ganas de conocerte porque, es verdad que ya había recibido a María que contó un poco el proceso de acogida y de la adopción. Y es verdad que mucha gente luego me pedía, pero ¿y qué pasa si los niños tienen que volver? Así que agradezco mucho que hayas aceptado venir a contarme un poco también esa parte que es difícil, ¿no? Así que si no te importa, volvemos un poco también cronológicamente. ¿Cómo os habéis conocido con tu marido? La realidad es que nos presentó un amigo en común y desde ahí, o sea, fue como, esta es la persona. Pues así fue para él y para mí. Empezamos a salir, estuvimos 5 años juntos antes de casarnos. Siempre compartíamos un proyecto común que era formar una familia y contemplábamos ya la adopción desde el propio noviazgo. Sí, antes de... Sí. Bueno, era más una idea mía. Yo soy la de las ideas locas total. Mi marido es verdad que es más Excel, más pausado. Y esto sí que es verdad que lo contemplábamos desde siempre, porque yo he vivido una adopción muy cerca y bueno, pues era algo que siempre he soñado que me gustaría hacer. Nosotros decíamos, bueno, si tenemos hijos, que el último, al final, nuestro proyecto final sea una adopción, y si no los tenemos, pues también. Y bueno, pues ahí estamos. Y entonces os habéis casados y el intento de tener niños iba correlado con... Nos casamos pensando en el proyecto común que teníamos de formar una familia, pero eso pues no sucedió así. Estuvimos un tiempo intentándolo. Es verdad que al principio lo vivimos con más calma, pero bueno, al final los ciclos van sumando y los negativos van llegando. Llega un punto en el que empiezas a pensar, algo pasa. Es que entonces habéis intentado durante... Estuvimos un primer año sin casi nada. Ya cuando llevábamos más o menos un año, dije, esa fue cuando yo me empecé a plantear que algo estaba pasando. Justo conocí por redes sociales lo del método Creighton y dije, bueno, pues vamos a ver. Y pues ahí empecé a graficar y efectivamente, pues yo en mis ciclos estaban muy cortitos, tenía mucho dolor, tenía manchados antes de la regla, bueno, tenía varias cosas que lo indicaban, ¿no? Entonces fue ahí cuando ella me dijo, puede ser la causa de que no llegue el embarazo. Y sí, me aconsejó empezar una protecnología. Lo que busca es arreglar la fertilidad tanto masculina como femenina, encontrar las causas
y encontrando esas causas, poniéndole solución, que se dé un embarazo natural. Es verdad que yo lo pasé fatal, o sea, lo llevé muy mal. Las pruebas con la proctología. Sí, o sea, como que ya entré como en el círculo de, ostras, algo me pasa, no voy a poder tener hijos. Yo empecé a caer en picado y eso empezó ahí. O sea, yo entré en esto teniendo muchas esperanzas, pero a la vez pensaba, joder, me pasa algo, no sé si lo voy a conseguir, ¿no? Y nada, pues cada prueba que nos iban haciendo, iban saliendo cosas, era un disgusto más. Yo cada vez iba a peor psicológicamente y yo creo que se me juntó como todo, me empecé a poner súper malita, empecé a coger un montón de infecciones de orina y fatal. Y bueno, pues empecé a desarrollar una enfermedad crónica a raíz de todo esto. ¿Así? Uh-huh. No. Sí. ¿Y veías a alguien para que te ayudara? Claro, es que para a nivel entonces... psicológico. Para entonces yo nada. Entonces nada. Nada. O sea, yo me sentía solísima, nadie entendía nada de lo que me estaba pasando. Todo el mundo me decía, cuando te relajes te vas a quedar. Y Qué yo... horror esa frase, las odio. Horrible. Yo es que me dolía muchísimo porque era como... Y además, todas las mujeres estaban como embarazadas. O sea, yo veía embarazadas por todas partes. Y yo, de verdad, o sea, cada embarazo me dolía más. O sea, llegaba una amiga, me contaba que estaba embarazada y es que no podía evitar ponerme a llorar. O sea, era horrible. Entonces, bueno, pues entre que psicológicamente no estaba bien, que físicamente tampoco, que me pilló en un momento de mi vida que a lo mejor estaba como más bajita de defensas, de tal, empecé a caer en picado. Nosotros empezamos a estar fatal. O sea, fue muy duro el proceso. Entonces hubo un momento en el que paramos y dijimos, como sigamos intentando tener un hijo, nos vamos a llevar de por medio a mi salud, la salud de los dos y luego, por supuesto, el matrimonio. O sea, es que no podemos aguantar más, ¿no? Entonces decidimos parar porque no era el camino. Y duelamos, o sea, es que duelamos que no iba a llegar, ¿eh? Porque nosotros dijimos, no vamos a volverle a poner medios. Obviamente, en todo este proceso, yo tuve que buscar respuestas a lo que me estaba pasando porque yo tenía dolor, no me encontraba bien. ¿Tenías dolor? Claro, estaba mal. Empecé a tener dolor pélvico crónico. Así es que se desarrolló. Se desarrolló durante. Entonces, claro, tuve que buscar muchas respuestas y dijimos, se acabó, vamos a seguir con nuestra vida. Ya hemos hecho lo que hasta en semana y no nos ha salido bien y ya está. O sea, hasta ahí llegamos. No habéis intentado las clínicas de Cartilla, ¿no? Fecundación in vitro y otras técnicas no lo valorábamos. Además de que yo no estaba bien como para hacer nada más. Claro, pero no sabes. No era, o sea, eso teníamos muy claro que no era nuestro camino desde el principio. Okay. Qué duro, ¿no? Así que habéis decidido a un momento dado de procesar ese duelo, de decir, pues ya... Me apunté a un círculo de mujeres que estaban en duelo y transitando el que no iban a ser mamás. Y fue lo que me dio luz. O sea, en ese momento necesitaba sentir que no era la única. Porque realmente en mi entorno no estaba pasando nadie por esto. Sí, eso es difícil cuando ves a todos tus amigos que están logrando embarazo así. Estás como, ¿por qué yo no? Sí, total. Y además, la primera yo... Entonces te ayudó ese grupo de mujeres. Sí, un montón. O sea, como que dije, vale, no soy la única. Se puede ser feliz sin ser mamá. Es verdad que teníamos en mente el proyecto de la adopción, pero bueno, como que dijimos, ya está. Nos hizo tanto daño, matrimonialmente hablando, que nos tuvimos que reencontrar. O sea, es que dejamos de viajar, dejamos de hacer planes. Estaba todo puesto en el tratamiento. Ni una cerveza, ni un vino. Todo, todas nuestras fuerzas y energías en el tratamiento. Entonces dejamos de lado lo que era tan importante, que éramos nosotros. Y bueno, pues empezamos a vivir la vida de otra manera. ¿Y él estaba capaz de hablarlo contigo, de poner palabras en lo que le pasaba? O... Él siempre lo ha vivido diferente, muy diferente a como lo he vivido yo. Él siempre tuvo la esperanza de que algún día seríamos papás de forma biológica. Él simplemente intentaba acompañarme y yo creo que para él también fue durísimo verme así, o sea, me vio descompuesta entera y como caía en picado. Es que yo en todo este proceso pasé por una depresión. O sea, me tuve que poner en manos de una psicóloga por narices, porque no estaba bien.
él no conocía a la persona con la que estaba, porque yo nunca había estado así. Y para él fue muy duro acompañarme. Pero estuvo ahí y me acompañó y me acompaña. ¿Habéis pasado ese tiempo para reencontraros como pareja? Justo tuvimos unos meses que fueron muy claves para, pues, para doblar todo esto, para buscar un camino, ¿no? Y entre medias salió la conversación de la adopción. Oye, pues, ¿y por qué no adoptamos un niño? Ese proyecto que teníamos tan en mente como para el final de nuestra familia, pues ¿por qué no lo hacemos ahora? Y así es como empezó realmente nuestra historia. Estuvimos un poco mirando qué se podía hacer. En ese momento la adopción nacional estaba cerrada y la internacional pues sí que siempre está abierta en Madrid. Entonces pues fuimos a la reunión informativa y la verdad que nos dimos un chasco tremendo porque lo vimos tan difícil. O sea, fueron tantas cosas que fue como que el mismo día que fuimos volvimos y dijimos No. no. Y fue también un duelo, ¿eh? Porque al final yo me veía, o sea, era como un sueño que no iba a cumplir, ¿no? Entonces fue como, vale, pues en plan, transitamos que esto tampoco era nuestro camino. Eso dicen, ¿no? En la reunión que hay que ser los dos muy convencidos por, bueno, el bienestar del niño al final. Así. Es muy clave, o sea, es muy importante que ambos estén en el mismo mood porque si no, no sale, es que no sale. Así que directamente al salir de la reunión de información ya Sí, es como sabéis que que no era vuestro camino tampoco. lo hablamos. Era de estas cosas que dices, es que no hay por dónde cogerlo. Sí. Pues ya está, te digo, pues ya está. Y nada, en cuestión de ese tiempo se nos cruza en el camino una familia de acogida. ¿Amigos o algo? Sí, bueno, realmente no los conocíamos, pero de repente pues conocemos y tenían un montón de niños como de acogida permanente temporal, urgencia, o sea, una niña adoptada, luego hijos biológicos, estábamos alucinando. Y claro, nosotros el tema de acoger ni lo conocíamos. Nos dimos cuenta de que el primer problema por el que cuesta tanto adoptar es porque la mayoría de niños no son adoptables, porque se intenta no cortar los lazos con su familia de origen, ¿no? Ahora intentan lo máximo posible que el niño se quede con su familia. Y claro, ese día respondimos a un montón de preguntas, ¿no? Que teníamos, en plan, ¿por qué no estamos pudiendo adoptar ni fuera de España ni dentro de España? ¿Por qué hay tantas listas de espera? ¿Por qué? Pues porque realmente la última opción es la adopción. Antes intentan que los acojas, ¿no? Entonces, pues nos removió un montón, porque es como que nos descabaló todo. Ya empezamos, o sea, ya entró en casa la acogida y ya no salió. O sea, fue como, es que con esto hay que arreglarlo. Y me di cuenta del número y la cantidad de niños que hay esperando a que se les acoja y que viven toda su vida en una residencia, o sea, hasta los 18 años que los echan. Y me echaba las manos a la cabeza. Yo que tengo el corazoncito de los niños siempre, iba a mi marido, pero, o sea, es que hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y él también, él al principio, lo primero que dijo fue madre mía, lo típico que te dice todo el mundo de qué miedo que te los quiten. Pues él fue el primero que lo dijo, ¿eh? Pero también había algo que también le llamaba, era como que estábamos los dos como en la misma cosa de, o sea, qué miedo, pero, joder, es que ya es necesario, ¿no? Sí. Y nada, al final... Y realmente ayuda a los niños. Justo de que hace falta. Y no te creas que nos lo pensamos mucho, ¿eh? O sea, en cuestión, no sé, de 15, 20 días nos estábamos apuntando a la reunión informativa y nos estábamos tirando a la piscina. Porque realmente es como que lo vimos claro. Lo vimos claro. Y nada, pues así empezó el proceso. Estuvimos como 10 meses de proceso. O sea, nuestro ofrecimiento era un niño o niña de 0 a 3 años, porque es verdad que no nos veíamos con un niño más mayor, somos bastante jovencitos y no nos veíamos con un adolescente en casa que podía ser mi hermano, y al final nos acabamos ofreciendo a 2 hermanos. Habéis dicho, bueno, estamos dispuestos a un niño, pero si viene un hermano, estamos... ¿Cómo funciona? O sea, el ofrecimiento que haces es, me ofrezco a un niño de 0 a 3, pero hay una de las pasillas que es posibilidad de que venga un hermano de 2, 3, 4. Entonces dijimos que dábamos la posibilidad a que vinieran con su hermana. O sea, también porque durante los cursos, durante el proceso, fuimos conociendo que normalmente los niños que están en el sistema de protección
suelen ser de familias muy grandes y desestructuradas y se les separa para siempre. O sea, se les separa toda la vida, no crecen juntos. También nos pensábamos en nosotros, en plan, jo, es que imagínate si te separan de tu hermano. Sí, o sea, los dos lo pensábamos y decíamos, jo, o sea, es que qué dolor, ¿no? Es tanto traumático ya solamente de estar separado de tus padres, así que además separado de los hermanos. Sí. Y aunque es verdad que suelen ser muchos hermanos, pero bueno, ya que haya una agrupación de 2 o de 3, ya lo llevan diferente, lo viven diferente y la verdad que es maravilloso para ellos. Y en los cursos, ¿cómo funciona? ¿Te preparan a eso un poco no sé, la parte un poco psicológica del niño? ¿Te preparan a ti psicológicamente a cómo recibirlos en casa? ¿Qué hay en esos cursos? Sí, te dan pinceladas de lo que vas a vivir, de lo que viven estos niños, de la realidad, te bajan a tierra realmente que no es una adopción, que es un acogimiento, que los niños que han vivido adopción temprana, que al final seguramente desarrollen problemas psicológicos o problemas de algún tipo. El tipo de problemas que plantean, por qué están en acogida, bueno, pues sí que te enseñan mucho, pero es verdad que te quedas muy pobre con esa información, luego tienes que formarte mucho. Y dices que insistan bastante en el hecho de que es solamente un acogimiento, que entonces es solamente mientras te necesitan. Entonces realmente insisten en eso para que tú siempre tienes eso en mente. Sí. O... Es que yo creo que hay que tenerlo muy claro porque aunque sea, bueno, no lo he dicho, pero nos ofrecimos acogimiento permanente, que dentro de las acogidas es el acogimiento que no plantea un retorno ni a corto ni a medio plazo, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. El objetivo es realmente que se mantenga el lazo por si en algún momento la familia se recupera, volver a hacer la reagrupación familiar. Entonces, aunque no pase mucho, es importante no perderlo de vista, porque ese es el objetivo y porque no es lo mismo que una adopción. No, claro. Y entonces haces este ofrecimiento con la pequeña casita, ¿puede venir con un hermano? Sí. A los 2 meses de la idoneidad nos llamaron y nos ofrecieron una niña. Una niña de 11 meses, una bebota preciosa. Y bueno, pues nos quedamos un poco diciendo, qué raro. ¿Qué te crees que es raro? Qué raro que solo fuera Ana. ¿Ah, sí? Porque habíamos hecho un ofrecimiento a hermanos y no suelen dejarlos escapar. Nos fuimos como diciendo, qué raro, por eso, ¿no? Por la niña estábamos felices, era un bebé, bueno, es que era una monada. Pero cuéntanos un poco ese día, que te Bueno, eso que nada, o sea, nos cuentan eso. Entonces, hacéis todo el proceso económico, psicólogo, bla, bla, os mandan la ayuda oficial Sí, a casa. eso es. Ya sabéis que desde ese día Ya teníamos, cualquier cosa puede pasar. efectivamente, ya nos pueden llamar en cualquier momento. Y nos dijeron que eso, tenemos un ofrecimiento. Y nos citaron a la semana siguiente. ¿En la semana siguiente? Sí, no teníamos ni idea. O sea, yo dije, pero dime algo. No te decimos nada. O sea, Pero era del viernes al lunes. no. Era en plan, un martes para el martes siguiente. O sea, horrible. O sea, pasé unos días horribles, pero bueno. Pero debe parecer larguísimo. Sí, fuera en nuestro caso calculado. Es verdad que hay gente que no son tantos días, pero en nuestro caso necesitaban como más tiempo. Había un tema que yo creo que tenían ahí pendiente y que querían ver si en esos días se solucionaba para cambiar el ofrecimiento. Vamos, eso es lo que siempre he pensado yo. Pero realmente no fue así y ya está, nos ofrecieron una niña. Nos hablaron de que tenía más, otra hermana, pero se nos dejó claro que no se sabía si esa niña iba a poder venir con nosotros. O sea que realmente se nos centró mucho en la pequeña y ya está. Entonces, Ese día no te dicen nada. ya cuando fuimos al ofrecimiento, o sea, ya presencial, fue cuando nos cuentan, pues, quién es, pues que te cuentan un poco todo qué ha pasado, todo, para que tú en 48 horas digas sí o no, si te cuadra o no te cuadra. Y nada, la verdad es que nosotros no teníamos nada que pensar, o sea, teníamos claro que quien hubieran elegido era porque nos necesitaba y ya está. Dijimos que sí, en ese momento te mandan una foto. ¿No te la mandan antes? No. Antes solamente te dan información sobre... O sea, no quieren que te enamores ni que te condicione el niño, me te enseñan. Pues cuando dices que sí, te mandan la foto, bueno, casi nos morimos. Y a los 4 o 5 días fuimos a conocerla. Y nada, fue súper especial. Al final este día fue el día que te convierte en padre y madre, ¿no?
y se me lanzó a los brazos y se me acurrucó aquí. Entonces fue, o sea, yo tengo es que me pongo a llorar, porque es que fue súper, súper especial. Y nada, pues eso, pues ahí empezó todo. O sea, fue ya una vorágine madre mía. Y nada, pues se vino a casa, se adaptó súper bien. Es que era un bebecito, es que era pobre, era un sol. Y cuando ya estábamos más o menos adaptados, nos vuelven a llamar. ¿Cuánto tiempo después entonces? Mes y pico. ¿Solo un mes y pico? Nos cuentan que la hermana de esta niña tenía un tema de salud pendiente, había estado muy malita y le estaban haciendo pruebas, pero que no había salido nada que fuera de necesidades especiales, simplemente que tenía pues cosas que solucionar y que podía incorporarse a nuestra familia y que les encantaría que crecieran juntas. Y fue como, esta niña tenía 2 años y 3 meses. Oh, wow. Entonces, claro, de repente dijimos, nosotros nos habíamos acomodado y ahora de repente patas arriba para abrir nuestra casa otra vez a su hermana, ¿no? De hecho, nos dio mucho vértigo. La primera cosa que dijimos entre los dos fue, no, ya está, estamos bien como estamos. Pero luego lo pensábamos y dijimos, Sí. además a esta niña sí que le habíamos puesto cara y luego pensaba en las dos creciendo juntas y en que nosotros nos habíamos aventurado a no separarlas, ¿no? Y decía, es que no puede estar en mi mano separarlas. Así que nada, corre que te corre a cambiar la habitación, a comprar otra silla, a comprar ropa de la talla de la mayor y nada, en cuestión de 15 días estaba en casa también. 15 días. Pues bastante drástico, cambio total de... Sabes que fuimos padres de 2 niñas en cuestión de 2 meses. Buah. Sí. Ahí sí que estalló la mundial. O sea, al principio era como muy idílico, con la pequeña solo, pero cuando llegó la mayor se nos puso todo patas arriba. La pequeña tenía celos, la mayor estaba en plenos 2 años, había pasado por otra familia. Te voy a preguntar que ella, la pobre, me imagino que es bastante traumático para una niña tan pequeña de pasar de sus padres a una familia de urgencia para luego entrar en otra familia en solamente un par de meses. Eso es. Debe ser horrible para la pobre, que además estaba sola en otra familia. No entiendo por qué no les habían dejado las dos. Realmente ellas estaban en residencia juntas. ¿Qué pasa? Que esta niña, la mayor, se empieza a poner muy malita. Tiene un problema grave de salud. Y al tener un problema grave de salud y ver que era recurrente y que en la residencia no podía estar porque no le iban a poder dar lo que necesitaba, se le introduce en una familia de urgencia con la idea de encontrar un diagnóstico. Pero no, y las familias de urgencia están más formados para cualquier tipo de... No, realmente las familias de urgencia lo que te piden es que una de las dos partes estén a plena disposición, no trabajen y tengan totalmente disponibilidad para el niño que entra. Con muchas pruebas médicas, con muchas cosas. Bueno, pues en caso de esta niña era el claro caso de un acogimiento de diagnóstico. Y luego resultó que lo que necesitaba esta niña era una familia. Okay. Se ponía muy malita de estar en la residencia sola. Pero no deja de ser muy traumático para ella pasar por tantas manos en tan poco tiempo. Entonces, a mi casa llega diciéndome que tú no eres mi mamá. Y yo dije, ¡socorro! O sea, ¿qué hago, no? Porque lo tenía clarísimo. Lo tenía súper claro, que yo no era su mamá. Y yo dije, bueno, pues vale. Pues, Te entiendo y te acompaño. Y nada, nos costó mucho. Fueron unos meses, yo lo recuerdo, muy duros. O sea, fue como muy concentrado. Es que es mucho de tener de una vez 2 niños y una bastante grande. Yo creo que también lo duro para ellas fue, aunque tuvo que ser así, que vinieran separadas. Porque si hubieran llegado a la vez, yo creo que se hubieran hecho piñas desde el principio y se hubieran sentido protagonistas las dos a la vez. Sí. El problema fue que al llegar por separado hubo ahí una batalla de protagonismos entre ellas. Y eso te ayudan un poco, tienen no sé, alguien que te viene a casa para un poco darte trucos de cómo no. No, a ver, hay que solo decir. En esto nos tuvimos que buscar la ayuda. Sí, de hecho, buscamos una psicóloga experta en obesidad temprana muy prontito, porque lo vimos necesario
Y vamos, es que volvería a repetirlo. Yo creo que en esta vida todo suma y buscar ayuda cuando la necesitas es lo mejor, porque si tú te ves desbordado o que no lo estás sabiendo hacer del todo, pues ¿por qué no? Yo creo que los primeros meses fueron muy tormenta, que se llama, pero luego vino la paz. O sea, esta niña se empezó a adaptar y por consecuencia su hermana también. Y bueno, y ya pues habíamos cogido una rueda y de saber cuáles eran sus necesidades y cómo abordarlas, ¿no? Y de ir abordándolas poco a poco. ¿Cuánto tiempo os ha costado acostumbraros un poco a eso? ¿Como 6 meses? Sí. A partir de los 5 o 6 meses empezamos a respirar. Ok. Pero como a los 8 meses o así, dieron un aviso de la Comunidad de Madrid diciéndonos que, bueno, que la familia de las niñas se había puesto las pilas y estaban intentando recuperarse para recuperarlas. Y 8 meses. sí, llevaban muy poquito. Así que por fin estabas con paz y te llaman para hacer el Sí, piso. nos cuentan eso y fue un paro súper gordo. Porque llevábamos tal... O sea, no sé cómo explicarte. Tal montaña de emociones. Todo este tiempo. Tanta adaptación. Estábamos ya casi asentados. Estábamos empezando a tener un vínculo saludable con ellas y tal. Y de repente nos dicen que se van a ir. Cuando no estaban en nuestros planes, por lo menos a corto plazo. Sí, porque Bueno, es que ni a corto ni a medio. normalmente tenías como por lo menos 2 años en cabeza, ¿no? Y fue como... wow. Y nos ahogamos. O sea, recuerdo perfectamente que mi marido y yo nos pasamos como una semana sin parar de llorar. O sea, veíamos a los niños y llorábamos. Era como imposible. O sea, ¿qué hacemos ahora? ¿Sabes? Es como tenemos toda nuestra energía puesta en esto y en ellas y como que, no sé, o sea, como que perdimos el foco. Sí. Perdimos el foco porque al final de corazón te puede. Cuando dices habéis perdido el foco, ¿significa que os habéis distanciado un poco de ellas? No, sino que nos hundimos tanto en se van a ir que empezamos a perdernos lo que estábamos viviendo en el presente. Y bueno, como que de repente, como que dijimos, basta. O vivimos el presente, disfrutamos al máximo de la hora y vamos viendo sobre la marcha, improvisando y lo dejamos en manos de Dios, o nos va a comer la vida. Total. Y fue un lo habéis cambio. comentado con ellas o lo habéis No, porque ante todo la Comunidad de Madrid, claro, acaban de llegar, ellas necesitan estabilidad. Sí. Como yo le cuente ahora, no acabas de llegar, te vas a ir. Y nos recomendaron que no dijéramos nada hasta que supiéramos si realmente esto era así. Entonces, pues nada, nosotros tuvimos pues eso, un impasse, unos días de decir, de morir y llorar, y decidimos que íbamos a pensar de hoy para hoy, de hoy para dentro de 2 horas y organizarnos así. Y cambiamos el chip de nuestra vida total, o sea, éramos los dos súper organizados, teníamos todas las veces escogidas, toda la agenda planificada. De repente empezamos a ser otros, a vivir el día, el presente, el minuto, el más ahora que nunca. Es una filosofía de vida, porque fíjate, han pasado muchísimas cosas en mi vida desde entonces, pero yo no he dejado de ser así. Yo no puedo volver a organizarme, me agobio. Ahora me agobio de pensar en dentro de 8 meses, digo, Dios mío, pero si me queda una eternidad. No, yo pienso en algo. Y sí, he aprendido a disfrutar de la vida de otra manera. Porque es que además, siempre lo digo, el presente es lo único que tienes. Sí, es verdad, pero es tan difícil. Es tan difícil, es muy difícil. Y siempre hay algo de la mente que se te va a mañana y a organizar cosas que obviamente son necesarias porque el resto del mundo vive pensando en el mañana. Eso es así. Pero dentro de tu vida personal y de ciertas cosas que no tienes el control, nosotros dijimos esto. Y empezamos a vivir así y a dejar, a confiar más, a dejarlo todo en plan, bueno, pues lo que tenga que ser cuando venga, ya veremos cómo lo hacemos. Pero ahora lo que tengo es esto, lo voy a disfrutar a tope. Y empezamos a disfrutarlas, pero a muerte. O sea, no nos hemos dejado ni un plan sin hacer. Habéis cambiado el chip bastante rápidamente, entonces decía, pues Sí. ya se acabó. Y fíjate por dónde que justo con este cambio de chip, al mes siguiente me entero de que estoy embarazada.
¿Al mes siguiente de esa llamada? Wow. Nos quedamos en shock total. ¿Cómo os habéis dado cuenta? Es que Pues me encontraba mal. Me faltaba la regla, pero me encontraba mal. Se lo decía a mi marido, en plan, no me venía más rabia, me decía, buah, ya estás. No, yo ya no compro más test, porque claro, es que habíamos pasado por tanto, que yo ya no compro más test. Y yo decía, malo. Pero claro, pasaban los días y no llegaba. Y hubo ya un día que empecé a tener náuseas. O sea, miraba la comida y me daba asco. Me voy a comprar un test. Joder, qué pesada, no sé cuánto tal, pues venga, pero el más barato, ¿eh? Es que él no se lo creía. No, de broma. De hecho, además estábamos en el cumpleaños de un amigo de las niñas en la urbanización. Y yo con el RQR, yo con el test comprado en el bolso. Y yo me voy a subir a casa a hacérmelo. Y mi marido me miraba en plan, estás fatal. O sea, de verdad, disfruta el cumpleaños. O sea, olvídate. Y yo, que no, que yo me voy a hacerme el test, porque es que de verdad que no puedo más. Y me subí sola a casa. Y, o sea, me he salido embarazada enorme como un caballo. Lo que siempre te imaginas, nunca, no, o sea, es lo que nunca me pasó. Sí. Porque me quedé mirando a la pared, petrificada, pensando, pero esto es, o sea, imposible. O sea, yo solo buscaba en Google si había falsos positivos. No te lo creías tampoco. Pero ni de broma. Y nada, temblando, dije, bueno, esta noche con las niñas se lo... Pues no podías ni sentir algo. ¿Sentías alegría? Ni lloré, ni salté, ni cogí el teléfono para llamar a nadie. O sea, no fui capaz de hacer nada. Estaba totalmente, o sea, petrificada. Y ya hubo un momento que dije, estoy desapareciendo demasiado rato, me voy a callar, no le voy a contar nada. Y esta noche con las niñas le doy la sorpresa. Obviamente no fue así. Porque bajé al cumple y claro, es que no me salía hacer otra cosa, estaba en una esquina entrada así. Es que no. Y claro, bueno, no te creas que él se dio cuenta. O sea, él estaba ahí y al rato ya se me acerca, en plan, ¿te has hecho? Y yo, sí. Y yo, o sea, ya fue como temblando, dije, que se lo tengo que decir, o sea, que estoy embarazada. Y, o sea, me puso una cara. En plan, ¿estaba descompuesto? Igual que la tuya en el... Sí, o peor. O sea, la suya era de, ¿es imposible? O sea, me lo dijo como 10 veces, ¿es imposible? Y después me dijo, madre mía, ¿qué hacemos con 3? Y yo decía, o sea, se quedó totalmente shock, me dio un abrazo, o sea, fue lo menos soñado. Mira, yo había soñado darle el predictor con las niñas, no sé qué, grabarlo, tal, o sea, Sí. nada, de eso fue raro. Y los dos no sabiendo ni si creérselos. No, estábamos los dos en shock, en plan, él buscando lo mismo que yo, que sabía falsos positivos. Pues es que eres de esas historias de estar focalizada en otra cosa, ¿te pasa? Sí, o sea, realmente yo creo que mi cuerpo en toda esta búsqueda de buscarle el porqué al dolor, me cuidé muchísimo. Sí, porque eso no lo hemos comentado, cómo ibas con ese dolor pélvico, al final habías... O sea, es que yo buscaba más respuestas porque no me quería quedar con eso. Me daban antidepresivos y decía, no. Hasta que, sí. ¿Por el dolor pélvico te daban antidepresivos? No. Varios médicos me llegaron a decir, búscate un psicólogo. Y yo ya estoy en tratamiento psicólogo, gracias. No es por ahí, o sea, estoy mal. Y tengo dolor y no me quieres ayudar. Porque al final es una enfermedad, no es rara, pero es una enfermedad muy desconocida. ¿Cómo se llama otra vez? Atrapamiento de nervio pudendo. Entonces, bueno, al final encontré respuestas, encontré un médico que lo trata y de hecho estoy nada que ver. Pero a la par, pues eso, cuidé de alimentación, me puse en manos de un PNI, que es un psiconeuroinmunólogo. Hice de todo, o sea, hice muchísimas cosas que me ayudaron a mejorar. ¿Y si te quito o todavía tenía...? O sea, sigue estando en mi vida, pero no estar de la misma manera. Así que no es cerrarse, es cuidarse. No, y que yo creo que, bueno, pues mi cuerpo en general, o sea, se fue regulando solo y de alguna manera, pues pasó de todos modos, lo viví con muchísimo miedo. O sea, cuando tú has vivido un tratamiento de infertilidad y te quedas embarazada de forma natural, sin ayuda y sin nada, es como que de repente dices, vale, ¿y ahora?
¿Cómo lo has vivido al final este embarazo? Porque O sea, si no te lo creías al principio, luego los 3... nunca me lo llegué a creer. No, ni los ¿Nunca? ni los 3 primeros meses. O sea, yo hasta que no nació Juan, no estuve tranquila. Fue un embarazo, además fue un embarazo difícil por todo. O sea, yo lo viví con dolor desde el principio. Mi patología me hizo pasarlo muy mal. ¿Ah, sí? Sí. Aparte, me encontraron durante el embarazo que tenía unas varices pélvicas muy grandes que me producían mucho dolor en el embarazo. Tenía muchísimo dolor de regla, como muchísimas contracciones durante todo el embarazo, desde el principio hasta el final. Pasé muchísimo miedo. Y bueno, eso, Todo el embarazo. todo el embarazo así. Todo el embarazo así, con un montón de infecciones, tuve un problema de riñón. Me pasó de todo, me pasé el embarazo en urgencias. El niño siempre estaba bien, la que estaba fatal era yo. Que no pagar. Bueno, ya también un poco... No sé en qué estado emocional estabas, porque todavía no sabías sobre lo que le iba a pasar con las niñas. Efectivamente, o sea, es que fue gestionar como muchísimas cosas a la vez. ¿Cuándo os han dado más Entonces, información? nada, estando embarazada ya, estaba de 2 meses, de casi 3. Nos llamaron para decirnos que iban a ampliar las visitas, que la familia estaba mejor y que veían bien que hubiera más contactos. Sí que amplia es más cercanas, pero no es más tiempo. No, eran el mismo tiempo, en las mismas horas, pero más veces al mes. ¿No? Otro palo, porque era muy difícil gestionar. Cada vez que íbamos a una visita con las niñas, pues era muy difícil para ellas y volvían bastante regular. Entonces, para nosotros, cada vez que íbamos, luego nos costaba más o menos una semana para volverlas a que estuvieran bien. Así, estaban muy revueltas. Entonces, teníamos una semana buena, una semana mala. Una semana buena, porque siempre había visita. Pero, perdón por preguntar si es demasiado íntimo, pero malas en el sentido de que no sabían quién eran sus padres. Es que como ellas tampoco entienden por la edad que tiene, emocionalmente saben que algo pasa, pero no saben de qué. Era complicado para ellas y por supuesto para nosotros. ¿Y los padres los habíais conocido? Todavía no, todavía no. No. Nos iban dando un poco reporte de lo que iba pasando y que la cosa se veía cada vez mejor, que estaban cumpliendo pues todos los requisitos y bueno, pues que el acogimiento se estaba enfocando en el retorno. Entonces, bueno, pues nosotros seguíamos enfocados muy en el pibe en el día a día, bastante tienes, pero en el embarazo que tienes, que me lo pasé pues los 4 últimos meses casi tumbada. ¿Cuándo lo habéis anunciado a las niñas que El día es que es muy bonito porque la mayor, no sabemos nunca por qué, cuando rezábamos por las noches pedía un bebé. Y yo siempre decía, aquí no van a llegar más bebés. Y ella decía, ya, pero yo quiero un bebé, mamá. ¿Qué pides en la cabeza? Al final te llamo mamá. Sí, siempre le llamó mamá Gloria para ellas. Para ellas siempre ha sido una mamá Gloria, mamá X, papá Alex y papá X. Y bueno, pues como nosotros lo celebramos emocionados, pues dijimos, mira, tienen que ser, o sea, no podemos ocultarles las cosas a las niñas. Entonces, que lo vivan. Entonces, que lo vivan y se vayan preparando para ello, porque va a ser un cambio y lo tienen que saber. Ese mismo día, en casa esa noche, les di el predictor, en plan, mira, dárselo a papá, tal. Vamos a tener un hermanito o hermanita, tal. Y como que, bueno, pues ya poco a poco, porque con los niños hay que trabajar mucho las cosas. Y nosotros dijimos, es que hay que trabajar desde ya. Así que sí, ellas lo supieron y fueron partícipes desde el principio, fueron viendo crecer la tripa. Trabajábamos con los cuentos un montón el tema del bebé. ¿Cómo se pasó el parto? Que has tenido un embarazo complicado. La realidad es que con mi patología, mi médico me recomendaba cesárea. Entonces lo tuve como muy interiorizado desde el principio, que iba a ser cesárea, pero es que además Juanito nunca se dio la vuelta. Y eso te lo dijo desde Sí, YouTube. porque puede agravar la patología. Hemos llegado hasta aquí por un montón de tratamientos y cosas que hemos hecho. Que tú te arriesgues a estar peor por tener un parto vaginal, pues en tu caso no. No, que era el médico especializado en Eso esa enfermedad que te lo dijo, no era el ginecólogo. Entonces mi ginecóloga me dijo, respeto la decisión tuya y la del médico porque hay una razón de peso que está diciendo que esto tiene que ser así. Pues ya está. Okay.
y que encima durante el embarazo de Juan, tuve un problema de riñón bastante gordo que se fue desarrollando y yo tenía muchísimos cólicos de riñón, lo pasaba fatal. Eso estaba mal. ¿Qué es un cólico de riñón? ¿Es que te duele mucho? Que no... Yo lo que tenía en el riñón se llamaba hidronefrosis. La hidronefrosis es como si tuvieras una piedra en el riñón que te atasca y que le hace dilatarse, pero yo no tenía piedra. Muchas veces pasa del embarazo por el propio tamaño del bebé, por como que va ocupando hueco del riñón. Entonces el riñón, hay uno de los riñones que no drena bien. Okay. Entonces si llega a un punto en el que deja de drenar, había que intervenirme. Me lo detectan grado 1, grado 2 y vamos pasando de grado. Y me dijeron, si llegas al grado 4 hay que intervenirte o dependiendo de la semana del embarazo en la que estés, plantear que el parto sea prematuro. O sea, estuvimos todo el embarazo muy, muy agobiados. O sea, pasamos muy mal. Muy mal. ¿Pero tenías problemas de riñones antes o es algo que viste? Solo en el embarazo. Nos pasamos mucho miedo. Porque se fue desarrollando muy rápidamente. En cuestión de 2 meses pasamos del grado 1 al grado 3 y mi médico estaba muy preocupado. Lo pasamos mal. O sea, pues hay otro ejercicio de confiar y de vivir el día a día porque yo me moría, o sea, la verdad. Y cuando pasé la semana 34 me relajé un montón. El riñón duele mucho, mucho. Y cuando digo mucho, es mucho, o sea... Y claro, no puedes tomar nada. coge paracetamol, tú me dirás, paracetamol y poner calorcito, o sea, es que yo me moría. Y luego me monitorizaban porque los cólicos de riñón dan contracciones de parto. A mí nunca me pasó, pero ellos siempre me decían, si te da cólico, vente. O sea, hubo un momento que iba tanto que me dijeron, mira, Lola, vamos a programar la cesárea para la semana 36. O sea, el niño está de nalgas, nos va a dar la vuelta, viene grande... Nada. Tú también, ¿no? Te digo que quería... Yo estaba terseando. Yo necesitaba ver la luz. No, es que no, todavía no me creo que estoy embarazada. O sea, que yo no sé si tengo aquí un extraterrestre o que tengo, pero que me estoy muriendo, o sea, de verdad. Y nada, nació la semana 36-6 y es cierto que nació con distrés respiratorio y se lo tuvieron que llevar a la UCI. Fue complicado. Fue complicado porque después de un embarazo complicado en el que lo único que piensas es en la meta, te suben a una planta llena de bebés menos del tuyo. Y que obviamente es necesario porque si no el pobre pues no sale adelante. Pero en ese momento te lo creías que estaba, o el hecho de que justo te lo quitan, O sea, ¿cómo está tu mente en ese momento? el pico de adrenalina no fue tan alto, o sea, es como nació, hicimos piel con piel. Es verdad que yo le escuchaba y decía algo pasa, algo pasa, algo pasa. El niño no comía, el niño le estaba costando adaptarse al medio, o sea, el niño no estaba bien. Entonces ya llamamos 20 veces a la matrona dijo, estoy intentando dejarle tiempo para que se adapte, pero no lo veo. Ya venían los neonatólogos, nos dijeron, nos la llevamos. Me dicen, nos la llevamos unas horas. Entonces yo esas horas me llevan a la planta y estoy como con el pico aquí, o sea, de decir, vale, mi hijo ha nacido, está vivo, está bien. O sea, he tenido un hijo después de todo lo que he pasado, pero mañana me lo dan, o sea, en unas horas me lo devuelve. Cuando pasan esas horas y me dicen, el niño no está bien, hace falta que sea más tiempo, fue cuando hice boom, o sea, en plan, mi hijo, ¿por qué ahora esto? O sea, ¿por qué? No me podía, o sea, y no paré de llorar hasta que dije, a ver, tenemos que sacar al niño de ahí. Y me puse las pilas, me puse a extraerme leche e intentar estar con él lo máximo posible para, de alguna manera, aunque no estaba pegado a mí, pero intentar darle ese calor y tal para sacarle adelante, pero fue durísimo. Y luego que me querían dar el alta, me querían mandar a mi casa y dejar al bebé ahí. Y yo decía, o sea, por favor, me hagáis esto. O sea, yo le rogué al ginecólogo para no me des el alta. Dije que estoy fatal. Necesito quedarme unos días más, por favor. ¿Y tu marido cómo lo vivía? Porque... Mi marido estaba alucinado. O sea, mi marido estaba abrumado, pobre. Yo creo que le ha abrumado todo tanto porque es que ha sido todo tan... Todo, ¿sabes? Como tan seguido, tan fuerte, tanto impacto que decías que no me puedo creer que esto nos está pasando ahora. Y es que además, al principio, o sea, cuando yo me voy y no me puedo mover de la cesárea y tal, era él el que bajaba. Claro, digo, es que tienes que estar tú cogiéndole a él, haciendo piel con él. Él se veía súper primerizo, como si no hubiera tenido hijos. Y claro, es que realmente éramos primerizos, nunca habíamos tenido un bebé recién nacido. ¿Verdad que lo habéis hecho como 11 meses, 2 años y medio? De hecho, nos vamos a casa
y aparecen todos los miedos de padre primerizo, pero siendo un tercero. Y pues una bomba en casa, que la llevaba de Juanito, porque para ellas adaptarse a este cambio fue muy grande. Para la pequeña, que es una niña muy demandante, le costó mucho asunto. Los celos. Unos celos muy grandes. No entendían nada, con un montón pues eso, con celos, llanto, pues lo que explotó en casa. Al principio les pareció un muñeco, pero a las horas ya no les hizo ninguna gracia, porque al final mamá ya no me daba de comer a mí solo, o ya no venía a dormir solo conmigo, sino que tenía a un bebé enganchado al pecho. Y era como, no quiero. O sea, la pequeña no me lo perdonaba. No me lo perdonaba. Y al final, o sea, no sé, o sea, tu corazón se abre y amas. O sea, nunca se divide, no se multiplica. Pero Dices que el corazón se duplica, pero este era niño vuestro, pero además te costó darte cuenta que realmente sí, era un embarazo tuyo, así que ¿cómo lo has sentido? pero es cierto que yo... Razón entre las niñas. Es cierto que hay una cosa que, y a día de hoy me sigue pasando, y es que para mí nunca ha habido diferencia entre ellos. Sí. O sea, a pesar de que Juan sea hijo biológico, ellas eran mis hijas y lo siguen siendo, o sea, y para mí son igual de especiales y cada uno es único. Mucha gente me pregunta si sentí diferencia. La única diferencia que yo sentí al principio, ya no me pasa, era que a Juan le tenía que hacer sobrevivir. O sea, era literalmente supervivencia. Pero no sentía que le quería más. De hecho, me sentía fatal, porque tenía más apego con las niñas que con él. Sí, yo preguntaba más por ese sentido, de decir que al final como te costó darte cuenta que estás embarazada, que tuviste que separarte, no sé, me imagino que, bueno, el posparto que también muchas veces no ayuda, estaba como, ¿cómo te sientes en eso con dos niñas en casa? Ya, sientes que quieres, o sea, no es que quieras más, sino que tienes más apego y tienes más relación con los hijos que ya tienes antes. Entonces, yo sentía que a las niñas, pues eso, tenía más relación, más complicidad que con un bebé que al final solo pues lloraba, dormía y tal, ¿no? Y esos días Sí, con posparto. yo solo quería llorar, o sea, yo quería meterme en una esquina y llorar. La lactancia, que al principio fue fatal porque el niño no comía. Me costó mucho la etapa en general. También estábamos en una época muy complicada en general. O sea, nos llaman para decirnos que va a pasar por pleno la decisión. Tipo 2 semanas después Sí. de estar en casa. Entonces estaba recién, es que no me podía mover todavía. O sea, andaba a duras penas, iba con el bebé, pues las niñas, y de repente se nos cae el mundo, porque ahí sí que ya le veíamos más arefas al lobo. Hasta que pasó por pleno pasaron unos meses, 6 de hecho. Ah, sí, os avisan que van a... Nos avisan para preparar unas alegaciones, porque nosotros como familia acogedora tenemos el derecho de alegar a favor o en contra de esta decisión que se va a tomar sobre las niñas, ¿no? Entonces, en ese pleno se presentan como alegaciones por varias partes. Una de ellas es la familia acogedora. Era un caso muy especial, que había que estudiar mucho y se dilató un poco en el tiempo. Dice que otra vez día a día, no pensar en... Más que nunca, o sea, cada día más. Es verdad que había días de ahogarse, porque lo veíamos y no sabíamos qué iba a pasar. Y fue unos momentos de maternidad muy difíciles. Muy difíciles. Bailábamos con la incertidumbre. O sea, no sabíamos si iba a pasar la semana siguiente. Nadie nos sabía decir cuándo iba a pasar por pleno. Hasta que ya hubo una semana y nos dijeron va a pasar mañana por pleno. Y bueno, pues lo vivimos con muchísimo miedo, incertidumbre. De un día para el otro, mañana tengo. Y bueno, pues esa noche no dormimos, obviamente fue súper duro. Y nada, pues al día siguiente nos llegaron con la decisión. Yo siempre tuve la esperanza de que no iba a pasar. Pero más que nada porque no las veía preparadas y porque sentía que la verdad es que no veía preparado a nadie, en general, ni a su familia ni a nadie. Ahí habías conocido a los padres. Sí, antes de nacer Juan, un poquito antes de nacer Juan, viendo un poco cómo está la situación, sí que decidimos conocernos
y la verdad que muy bien, pero cada uno en su casa. Y nada, ya pues nos llaman con la decisión, nos dicen que el Pleno ha aprobado la reincorporación familiar y que la idea es que en más o menos 2 meses las niñas se vayan. ¿En 2 meses? Porque, entonces, claro, yo al principio me enfadé mucho porque dije, es que 2 meses es muy poco. Pero luego realmente me puse a pensarlo y dije, uno, ¿para qué dilatarlo? Es un sufrimiento ya que no sé para qué. Y luego que realmente los niños, el tiempo, la asociación del tiempo la tienen muy diferente a nosotros. Para ellos, un día es larguísimo, es eterno. Para nosotros un día se pasa así. Entonces, para ellos 2 meses es una eternidad. 2 meses bailando entre una casa y otra es o sea, no sabes qué es cabale de vida. Bueno, pues al final le conté el sentido al porqué. Y bueno, pues aunque nosotros no estábamos a favor de la decisión como tal, porque es verdad que teníamos miedo de que volviera a pasar algo o de que lo que la familia biológica no estuviera lo suficientemente preparada. Y ese era nuestro miedo. No que nos quitan a las niñas. O nosotros podíamos volver a gestionarnos, rehacer nuestra vida y ya está, ¿no? Pero nuestro miedo era, por supuesto, cómo lo iban a pasar ellas y, por supuesto, que la familia estuviera a la altura de esa revolución, ¿no? Y cuando habéis conocido a la familia, justo, porque me imagino que para padres debe ser complicado también de que sus niñas estén en otra familia. Así Sí. que, Sí, pero fíjate, esta familia estaba... en esto son muy maravillosos porque es que no, una cosa no quita a la otra. Y esto nos sorprendió un montón el día que nos conoció porque nos dio las gracias por haberla sacado de la residencia. Porque ellos lo que sí que vieron muy claro es que las niñas donde no estaban bien eran en la residencia. Entonces fue brutal eso. Y ya desde ese día que nos conocimos, la madre a mí me dijo una cosa que se me quedó súper grabada, que fue, de verdad que si algún día las niñas vuelven conmigo, tú vas a seguir en su vida. En plan, tú vas a ser siempre su mamá. Entonces fue como que a pesar de todo, y de que no queríamos para nadie vivir eso, pero yo siempre vi luz, ¿no? en ella. Qué bueno tener esa capacidad. Sí, sí, que claro, también te digo, en ese momento cuando te conoces y no hay nada de en el flipment ni nada, dices, bueno, es lo típico que es para vivir a ver qué pasa después, ¿no? Porque luego pues es que estas cosas nunca se sabe. Pero bueno, o sea, aunque nos enfadamos un montón con la decisión en ese momento, es verdad que pensamos, vamos a ver, estamos aquí por ellas, esto es lo que se ha decidido, nosotros no tenemos la última palabra, obviamente, vamos a hacer de este retorno lo mejor posible para ellas. Vamos a intentar acompañarlas lo mejor posible, vamos a hacérselo lo más agradable posible y, por supuesto, vamos a disfrutarlas hasta el último día. Y una lista de cosas. O sea, hay una peli que es que no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero va de un actor que tiene cáncer y que se hace una lista de cosas que quiere hacer antes de morir. Bucket list, ¿no? Creo que sí. Nos inspiramos en esa peli y dijimos, vamos a escribir en la lista todos los planes y cosas que queremos hacer con ellas antes de que se vayan. Y no los dejamos ni una cosa. Pues estuvimos a muerte con su familia biológica, trabajando con ellas muchísimo todo el tema. ¿Qué significa eso? ¿Que durante esos 2 meses veis cada día? O sea, durante estos 2 meses lo que se hizo es una transición progresiva hacia su casa, en la que al principio estaban más en la mía y ya cada vez menos en la mía. Oh, wow. Muy difícil. Durísimo. Es un ejercicio de desprendimiento que... Bueno, es que no se puede comparar con nada. No. Pero si vais bien con la familia, sí, se logra. Sí, todo. o sea, yo... o sea, el día que empieza todo esto, lo primero que hicimos es pedir hablar con la familia biológica. Nos sentamos con ellos y les dijimos, enhorabuena, esto significa que lo habéis hecho genial. Hemos visto por escrito todo lo que habéis hecho para llegar hasta aquí. Gracias por luchar por las niñas, porque al final son vuestras hijas. Y aquí estamos. No somos vuestros rivales. No queremos quitaros nada. Simplemente queremos ayudar y ayudarlas. Entonces queremos hacer esto lo más bonito posible para ellas.
y lo menos difícil para todos. Y por supuesto queremos que contéis con nosotros para lo que necesitéis, que no queremos que penséis que aquí pierde nadie, sino que ganamos todos. Y joy, lo cogieron a rajatabla. O sea, se lo apuntaron en un cuaderno casi y dijeron, lo vamos a hacer tal cual, porque nos abrieron su corazón. O sea, nosotros nos abrimos, pero es que ellos también. O sea, fue un mutuo, o sea, fue de encontrarnos en una posición como contraria a dejar de hacer eso y decir, vale, estamos aquí por ellas. Vamos a hacer todos por ellos una familia. A lo mejor tocaba que esa noche se quedaran a dormir, pues ese día nos invitaban a comer. Te tocaba visita, no sé qué, pues nos íbamos todos a merendar. Increíble. Qué buena lección de humanidad, ¿no? Entonces, o sea, fue como un trabajo en equipo. Hemos hecho un trabajo en conjunto pensando en las niñas que ha dado un resultado en ellas, en nosotros y en la relación en general muy positiva, ¿no? Entonces, pues bueno, fue durísimo, o sea, aunque parezca bonito, porque parece como de peli, pues no sé, era difícil, ¿no? Para ellas, nosotros también, Juanito también lo notó, todos en general, mi familia, mis padres, pues toda la gente que las quiere y que las ha querido, ¿no? Pero bueno, siempre estuvimos ahí muy, muy por y para ellas. Las hice un cuento. Me aventuré a escribirlas su propio cuento en el que eran protagonistas y con eso pudimos trabajar mucho lo que iba a pasar. Al final ellas lo entendían con sus palabras y lo tenían puesto ahí y se veían ellas a sí mismas, ¿no? Entonces ayudó muchísimo eso. La familia le encantó, o sea, ella fue como, wow, tenemos un cuento. Vosotros, nosotros y ellas. Y nada, pasaron los 2 meses hasta que las entregamos. Ahí sí que te digo que empezaron un duelo en el que tuvimos que pasar, bueno, y que pasamos todos, porque yo considero que seguimos y que es un duelo en vida, porque nunca te acostumbras a vivir sin tus hijos. Pues sí, debe ser difícil. ¿Y habéis intentado quedar en contacto para ver las Sí, al principio nos dijeron como que había que dejarlas tiempo y que se asentaran. Y bueno, en teoría la Comunidad de Madrid iba a ser quien mediara pues el volvernos a ver, pero la realidad es que fue la madre la que lo solicitó, porque las niñas lo pedían. Es que las niñas pedían a gritos vernos. Y nada, nos volvimos a ver. Y a partir de ahí, pues tenemos, o sea, no tenemos unas visitas regladas como tal, sino que es que tenemos contacto diario. Es que yo hablo con su madre todos los días. ¿Ah, sí? Sí, me escribe ella, la escribo yo. Siempre estamos en contacto, hablamos, nos mandamos audios, fotos, vídeos, o sea, estamos en nuestro día a día. Sí. O sea, es como que mis hijas se han ido de casa. Sí. Pero estamos en su vida, formamos parte de ellas y ellas de nosotros, ¿no? Entonces, qué bonito que sí. habéis sido capaz de hacer eso, construir. Yo esa parte de la peli nunca pensé que fuera a ser real, porque la realidad es que en los retornos no suele ocurrir. Pero joder, yo lo he hablado varias veces con ellos y siempre dicen, es que nosotros no vamos a privar a nuestras hijas de quien ha hecho tanto bien por ellas y de quien quieren, ¿no? O sea, es que si os quieren, yo quiero estar con mis hijas y quiero que vivan conmigo porque son mis hijas y las he podido recuperar. Pero es que vosotros sumáis, no restáis, o sea, al revés, ¿no? Y joder, es que al final son una familia que no tienen una red de apoyo amplia aquí en Madrid y joder, pues nosotros nos hemos ofrecido como familia y cuentan con nosotros. De hecho, hace poco su madre tenía que hacer unas gestiones y necesitaba unos días que se quedaran las niñas con alguien y lo primero que hizo fue llamarme a mí. Necesito esto, pueden quedarse las niñas 10 días en tu casa y digo, Feliz. hay meses que nos vemos más, meses que nos vemos menos, pero siempre estamos presentes, ¿no? Y eso también es acoger, que yo creo que se tiene mucho miedo a la acogida por esta vivencia que he tenido yo, ¿no? De que no deja de ser dura, por supuesto, pero nosotros de alguna manera pensamos que la vida lo que nos estaba pidiendo es acoger a la familia entera. Es no tener a las niñas en casa, sino que esta familia formar parte de la nuestra, ¿no? Y que les continuáramos ayudando en su vida, pues, actual, ¿no? Y es lo que hacemos siempre. Sí, la verdad que me está emocionando. Pero me parece muy bonito esa conclusión, es verdad que al final se acoge a la familia. Sí. Con sus más, con sus menos,
Se hace por el bienestar del menor, que es al final el objetivo principal del acogimiento y de la adopción, ¿no? Pues eso es lo que ha ido pasando estos 2 meses y bueno, pues me volví a quedar embarazada. Esa es la próxima etapa. Naturalmente, y sorpresa también. Una sorpresa, porque es verdad que sí que queríamos que Juan tuviera un hermano prontito. Se había quedado sin sus hermanas también. Para él ha sido complicado porque ha crecido con ellas. Aunque era muy bebé, pero de verdad que se ha enterado más de lo que pensamos. Pienso que los niños se enteran mucho más de lo que... De verdad, o sea, yo siempre lo digo, pero Juan dejó de dormir el día que sus hermanas dejaron de dormir en casa. Sí, muy pobre. Y era muy fuerte porque entraba por la puerta de casa y las buscaba. O sea, miraba para todos lados, plan, ¿dónde están? ¿Por qué no están? Porque no hay ruido. Y dices, bueno, pues teníamos de alguna manera como las ganas de buscar otro bebé porque tuviera hermanos y bueno, pues lo consideramos otro milagrazo. O sea, de verdad que yo considero que cada embarazo es un milagro. Y joder, ¿no? O sea, después de todo, qué fuerte. Pero bueno, pues eso, aquí estamos. ¿Y tu condición después de dar a luz fue más llevadera o fue todavía...? No, después de dar a luz súper bien porque por lo visto hormonalmente ayuda. O sea, cuando la lactancia como inhibe casi todas las hormonas del ciclo, eso hace que yo esté mejor, así que durante la lactancia y todo súper bien. Y luego es verdad que las varices me las operé justo antes de quedarme embarazada. Entonces en este embarazo no estoy viviendo tanto dolor como el de Juan. Pero bueno, yo creo que mi cuerpo tampoco te creas que me hace boicote, plan. Yo embarazado no me y me pasan cosillas mis embarazos son latosos. Pero bueno, nada que ver. Estoy ya casi en la recta final, deseando, porque de verdad que lo paso fatal. Bueno, pero me pareció una historia muy bonita que has contado, me ha emocionado bastante. Me imagino que sí, vivirlo es muy duro, pero como decías antes, ¿no? Te ha aprendido a vivir un poco más al día y de valorar ese momento que tienes ahora y pienso que eso es algo que todos deberíamos hacer, pero es muy difícil de lograrlo. Así que, bueno, te deseo que todo vaya bien con el resto de tu embarazo. Gracias. Que tengas más tranquilidad en los próximos años. Espero. Bueno, yo creo que lo que venga lo venceremos, ¿no? Al final, al miedo se le vence afrontándolo. Y esto sirve para todo, ¿eh? Miedo a la maternidad, miedo a la adopción, miedo al acogimiento, ¿no? O sea, la única manera de vencer el miedo es esa, afrontándolo y tirando para adelante, ¿no? Entonces, pues que lo que venga se da medio y abrazado y lo afrontaremos como sea. Ya hemos afrontado muchas cosas. Equipo fuerte somos. Sí, ya sois fuertísimos. Total. Así que nada. Un abrazo grande a toda tu familia y os deseo lo mejor. Muchas gracias. Ya llegamos al final de este episodio. Espero que os haya emocionado tanto como a mí y que os haga pensar en lo que significa formar una familia. Si os ha gustado este episodio, os agradecería muchísimo que lo compartierais o que os suscribáis al canal con un solo clic. Cada camino es único y aunque a veces se sienta solitario, no olvidéis que no estáis solos. Si conocéis a alguien que podría beneficiarse de este podcast o si sabéis de historias que merecen ser contadas, no dudéis en contármelo. Hasta pronto.